la cristiandad hizo una aportación extraordinaria a nuestra sociedad puertorriqueña. Luego de ello vino la revolución industrial y vinieron los cambios que provocaba esa nueva secularización puertorriqueña. Y desde luego, tal vez el puertorriqueño podía tener una lavadora Centrex o General Electric en su casa, de rodillo por supuesto. ¿Ah? Cuando se trancaba aquel rodillo, eso era. Y podía tener el agua que le llegaba a su casa, y podía darle con el dedo pulgar a un botoncito para que se le encendiera la luz. Pero juntamente con ello se descompuso la familia patriarcal, la familia donde el abuelo jugaba un papel importante, donde el papá hablaba con autoridad y la mamá hablaba con autoridad, pero cuando el abuelo hablaba se callaban los nietos, el papá y la mamá, porque el abuelo era la autoridad sobre la autoridad. Pues desde luego eso se descompuso. Se descompuso geográficamente los pueblos, se crearon nuevas ciudades, y de hecho algunos pueblos empezaron a sucumbir en su población. Se generaron grandes metrópolis, aparecieron nuevas urbanizaciones, aparecieron nuevos complejos residenciales. La iglesia, que por muchos años había defendido su ubicación privilegiada en el contexto anterior, ahora tenía que ver con dolor y con pena cómo era sustituida su labor pastoral, cómo era sustituida su labor eclesial, y era simplemente reducida a lo religioso. Yo le hablaba precisamente el martes pasado a los hermanos del estudio y le decía que aquellos tiempos cuando uno llegaba al auxilio mutuo y no encontraba una enfermera porque estaba todo lleno de monjitas. Hoy usted va al auxilio mutuo y encuentra muchas enfermeras, pero no aparece una monjita. ¿Por qué? Porque la secularización fue reduciendo el trabajo de la iglesia, fue reduciendo la visión social de la iglesia, fue reduciendo el compromiso de la iglesia, y dentro de esa manera lo religioso fue simplemente cerrándose a lo puramente religioso, y el fenómeno de la secularización fue invadiendo mucha de la tarea de caridad y de misericordia y de compasión que la iglesia realizaba. Se generaron nuevos estilos de vida con una nueva jerga social, y se limitó la expansión de la iglesia y el acceso al ciudadano. Hoy en día a mucha de la gente que tiene la pasión misionera se le dificulta la evangelización, porque lo primero que encuentra en los centros comerciales son letreros que dicen prohibido repartir literatura, y lo próximo que se encuentra es que ahora las urbanizaciones están cerradas, y ahora todo este fenómeno que antes permitía un proceso más ágil, ahora se ha convertido en uno más complicado. Y a veces pienso que la iglesia cree que ha sido arrinconada en un lugar por los fenómenos secularistas. Y a veces pienso que la iglesia cree que ha sido maniatada en su gesta y en su compromiso. Y yo creo que ese es uno de los grandes errores que la iglesia puede cometer, porque la sociedad nuestra se ha modernizado, la sociedad nuestra se ha secularizado, la sociedad nuestra ha cambiado de perspectiva, la sociedad nuestra dejó de ver al religioso como lo veía 500 años atrás y como lo veía probablemente 100 o 50 años atrás.
Pero déjeme decirle algo en esta mañana. La secularización ha traído grandes cambios sociales, grandes cambios científicos. La secularización ha traído grandes cambios tecnológicos, pero no ha podido hacer absolutamente nada con la interioridad del ser humano. La secularización no ha podido producirle al hombre paz. Con toda esta crisis que tenemos, donde se tambalean las instituciones económicas, con toda esta crisis que tenemos, donde se ha creado un fenómeno de control y de pérdida de empleos, con toda la crisis que tenemos, donde la gente ha pensado de manera más sosegada y más administrativa para controlar sus egresos, y ha afectado esto en alguna medida a las grandes corporaciones. Fíjense qué interesante. Se ha dejado de vender carros, se venden menos carros, se venden menos casas, se venden menos tierras, inclusive se venden menos medicamentos estéticos, se venden menos medicamentos faciales. Pero ¿sabe algo? Se ha ido para arriba la ingesta de barbitúricos. Los medicamentos para la ansiedad, los medicamentos para la depresión, los medicamentos para las crisis emocionales. Ha creado un incremento extraordinario, porque la secularización podrá ponerle en las manos a un muchacho un carro deportivo. La secularización le podrá poner a una pareja jovencita una casa. La secularización le podrá poner a un hombre y a una mujer una oficina a todo lujo. Pero la secularización no le puede producir paz mental ni paz espiritual a los seres humanos. Y esa no es tarea de la secularización, porque la secularización no puede producir paz. Pero la iglesia debe entenderse a sí misma como portadora de la paz que el Evangelio de Jesucristo puede producir al corazón de los hombres. La secularización no puede producir unidad. De hecho, como resultado de la secularización, hay un sentido amplísimo de individualismo en nuestra sociedad. Ya no se comparten las habichuelas de balcón a balcón como antes se compartían. Ya no se comparte el arroz de balcón a balcón como antes se compartía. Ya no toca la puerta al vecino para pedirle a la vecina que le dé un poquito de azúcar para preparar un jugo de limón, porque ya no, y sencillamente ya ese individualismo ha creado en la conciencia del puertorriqueño y de la gente que vive en nuestro país que es mejor estar aislado, no solamente de los que son nuestros vecinos, sino que es mejor estar aislado de todo el mundo. La secularización no ha podido producir sentido de unidad a nuestra sociedad. La iglesia es la portaestandarte del mensaje de la unidad para el hombre de hoy en su crisis.